Entonces, les doy la bienvenida hoy, martes 15 de julio, a esta quinta sesión de Minga Coca, Palabras Hoja para Cuidar el Sur. Con esta sesión ya arrancamos la tercera semana del encuentro, que espero esté siendo buena para todos ustedes. Mi nombre es Eugenio Figueroa, soy director de Fundación Loveliana y les quería hacer una mini presentación con dos láminas sobre las cosas que hemos hecho y que estamos haciendo en Fundación Loveliana. Esto ya lo había mostrado en la primera sesión, pero de todas formas quisiera recordarles algunas cositas por si es que hay gente interesada en colaborar, ¿ya? Antes de partir con eso, avisos de utilidad pública. Para quienes no se han podido conectar a las sesiones anteriores, recuerden que armamos una carpeta en Drive, un repositorio, para que puedan ver estas sesiones grabadas, ¿ya? Ese link lo vamos a compartir ahora por el chat. Si es que Jime o Ale me ayudan con eso, ideal. También vamos a compartir un link a la carpeta de recursos y bibliografía que estamos armando, donde ustedes pueden subir y bajar información. Ya hay varios libros y artículos y cositas interesantes que pueden estar mirando ahí. ¿Ya? Está organizado por sesión, pero también hay una carpeta general. Y lo último es que hay un grupo de WhatsApp para quienes se quieran unir. Ya se están dando bacanes conversaciones y discusiones. Y la idea de ese grupo es un poco seguir armando y organizándonos para más adelante y tener ese como pivote de discusión. Entonces, con respecto a Fundación Loveliana, solo contarles algunas cositas en las que ya estamos. Los que vinieron a la primera sesión seguro ya vieron esto, así que mis disculpas. Pero les cuento un poco lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros somos una fundación sin fines de lucro. Estamos basados en Chile. Y básicamente estudiamos todo lo que lo que queremos hacer es investigación y divulgación, ¿ya? Y en torno a qué tema, al tema de la relación que hemos tenido los seres humanos con las distintas plantas, hongos y todo ese mundillo a través de los tiempos, ¿ya? Entonces, uno de los estudios que estamos haciendo actualmente, hoy en día, estamos analizando en laboratorio, junto a un par de universidades, em, la fitoquímica de un grupo de plantas que consumían los mapuches, ellos los fumaban, y se les conocía coloquialmente por los españoles, naturalmente, como el tabaco del diablo, ¿ya? Estas plantas son del género Lobelia, hay cuatro endémicas en territorio chileno y estamos haciendo las extracciones y luego haciendo su caracterización fitoquímica con cromatografía, ¿ya? Ese es uno de los proyectos que tenemos y es interesante porque estamos haciendo también un cruce como con todo lo que es los registros etnográficos que se han hecho antes y las descripciones que hay sobre los usos de estas plantas. Otras cosas que hemos hecho varios encuentros de difusión, de conversación, diálogos y en torno, por ejemplo, a hongos psicoactivos. Nosotros sacamos una publicación como Fundación Loveliana, que de hecho son ensayos y también es una lista de los hongos psicoactivos que se encuentran en el territorio que hoy conocemos como Chile. Y tiene tres ensayos, uno de Benjamin Gelsich, que es el fundador de Fundación Loveliana, director también. El otro es de Jonathan Ott y el otro es mío, ¿ya? Entonces, junto a esos tres ensayos, publicamos esta lista con ilustraciones originales de estos hongos que se encuentran en Chile y que son psicoactivos, ¿ya? Y hemos hecho hartos conversatorios en torno a eso y también hemos hecho seminarios y simposios, como fue el del año pasado, Historia de las Drogas. Ese fue de agosto a noviembre 2024 y cada clase tenía un foco en particular. Por ejemplo, estaba la clase del opio, la clase de la coca, la clase del LSD y así fuimos avanzando y cada clase la hacía alguien experto en ese particular tema. Estuvo muy interesante. Y el otro es el simposio, primer simposio psiconauta que llamamos Diálogos sobre chamanismo, psicofármacos, psiconáutica y éxtasis, que lo llamamos Utopía y Ebriedad. Y acá creo que hay una foto de grupo, un poco más adelante, que es esta foto. Este lo celebramos en Conguillío el año 2023 y fueron creo que del orden de 12, 15 expositores de todo el mundo
algunos chilenos también y de Latinoamérica, pero también vinieron de afuera, ¿ya? Y estuvo increíble este encuentro, pasamos una semana juntos en un bosque y habían charlas todos los días y al final estábamos conversando todo el día de los temas que a nosotros nos gustaban. Eh, Se viene el próximo año, así que los dejo invitados también a Utopía y Ebriedad 2026, ¿ya? Eso con respecto a la fundación. Los dejo invitados si es que les interesa de alguna forma colaborar. El proyecto quizás, el proyecto más importante de la fundación es, estamos armando una biblioteca en el sur de Chile, en la Araucanía, y para eso ya terminamos el diseño de la biblioteca y ahora estamos en proceso de levantar fondos para comprar el terreno y empezar a construir, ¿ya? Y esta biblioteca va a contener colecciones de distintos investigadores que nos han donado sus bibliotecas como es Jonathan Ott, como es Manuel Constantino Torres y como son otros investigadores en el tema, ¿ya? Entonces, estamos en ese proceso, si es que les interesa colaborar, les interesa donar, les interesa apoyar de cualquier forma, ahí está la página web, el correo y también cómo encontrarnos en Instagram, ¿ya? Entonces, yo voy a dejar de compartir ahora, creo que no hay nada más, sí. Em, y vamos sin darnos más vueltas. Les cuento que según el plan inicial iban a presentar 3 personas hoy día. Sin embargo, hace una horita nos avisó Magdalena Medrano que por un desperfecto en su vehículo no va a llegar a la ciudad donde hay señal. Entonces tuvo que volver al campo. Entonces estamos viendo cómo resolver eso, posiblemente como lo vamos a hacer con Alison Spedding, que perdimos, que no llegó a una sesión. Vamos a grabar esa sesión en algún momento y luego se la vamos a compartir con ustedes, ¿ya? Ahí tenemos que ver bien la plataforma, pero si es que es posible, los invitaremos más bien de forma espontánea a participar, pero no va a caer ni un martes ni un jueves probablemente, ¿ya? Entonces, les voy a presentar a John Arcia. Él va a partir presentando y luego vamos a pasar con Selene Manga. John Arcia es un psicólogo que camina con pueblos, aprendiz de palabras compartidas por las hijas y los hijos de la madre tierra en círculos de palabra en el vientre fogón, en los ríos, las montañas, las lagunas y en ciudades donde las medicinas ancestrales acompañan la permanencia de los pueblos originarios. Aprendiz de la palabra dulce que siembra con el consejo del mambe y el ambil, el vientre fogón en su hogar, situado en el territorio Cumandai, en la cuenca del río Chinchiná, Caldas, investigador en educación y cuidado de la salud propia en pueblos indígenas, profesor maestría en cultura y drogas de la Universidad de Caldas y del programa de psicología de la Universidad de Manizales, doctor en formación en diversidad con el trabajo de tesis orientado a la educación en el vientre fogón Misak de Guambía, en el Cauca. Te damos la bienvenida, John. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nosotras. Así que adelante. Bonita tarde a todas y a todos. Agradecer primero a los espíritus del territorio, Kumandai, a los diversos seres del territorio por sus enseñanzas, a los pueblos originarios por compartir la palabra, a las medicinas ancestrales por el consejo, por aprender a vivir criando la vida. Muchas gracias también a la Fundación Loveliana por convidar a compartir saberes y enseñanzas de mayoras y mayores, pero sobre todo el consejo de las plantas maestras. Y hoy pues con especial atención la plantica de ayo. Sí, mi nombre es John Arcia y pues el nombre que me han dado los espíritus es Serpiente Alada de Fuego. Vivo en el territorio Comandai, en la cuenca del río Chinchiná, en la casita del jazz, donde está sembrado el vientre fogón, y allí tejemos la palabra con amigas y amigos de distintos lugares. Y bueno, pues me han invitado a compartir algunas enseñanzas sobre el ayo, y en el momento en que surge esta iniciativa, consideramos importante compartir un pensamiento que se ha venido tejiendo, especialmente con los pueblos originarios,
y ha estado cultivándose acá en el vientre Fogón en este año con las amigas y los amigos del Cabildo Indígena Universitario de Manizales. Por eso decidimos compartir el pensamiento sobre la autoridad del ayo en los círculos de la palabra. Pero es bien importante decir que no es solo la autoridad del ayo, sino la autoridad de las plantas en las cosmovivencias indígenas. Y esto nos invita a sentir de otro modo las interacciones y las tramas vivas compartidas hace miles de años atrás con las plantas. Las plantas son autoridad y no es una metáfora. Las plantas son seres que tienen autoridad en los territorios y como autoridades mandatan y como mandatan nosotras y nosotros obedecemos, les respetamos, les ofrendamos, oramos, les cantamos y hacemos todo lo posible para que ellas estén contentas. Por eso inicialmente resaltar, las plantas son autoridad y como autoridad pues también tenemos unos deberes con ellas y esos deberes están relacionados con las leyes de origen. A las plantas hay que respetarlas porque son maestras y porque nos han enseñado desde hace miles de años atrás a permanecer en el origen, a aprender a escuchar los saberes ancestrales y a cuidar la circulación de la vida en los distintos seres, en los diversos territorios. En este caso, será la autoridad del layo en los círculos de la palabra. Y es muy bonito porque estos aprendizajes vienen precisamente con mayoras y mayores alrededor del vientre fogón. Y uno de los primeros, de las primeras enseñanzas es precisamente el vientre fogón. Es alrededor del vientre fogón que caminamos y tejemos la palabra, compartimos bonitos pensamientos y corazonamos los encuentros. Y es el vientre fogón porque es el centro del círculo de palabra. En los pueblos como el pueblo Misak, el pueblo guambiano, como se le conoce regularmente, el pueblo Nasa, Yanacona, Siapidara, todos los pueblos hijas e hijos del macizo colombiano, pero también los pueblos en los otros territorios, en Veras, en Gunadule, entre otros. Ancestralmente, cuando venía la semilla que había sido sembrada por el padre y la madre en el cuerpo de la mujer, pues a esta semilla se le enraizaba en el territorio, sembrando el cordón umbilical y la placenta en el fogón, porque la semilla viene atada al centro de la cosmovivencia que inicialmente es acuática. Todas y todos inicialmente somos hijas e hijos del agua. Nuestra primera cosmovivencia estuvo en el líquido amniótico, en el cuerpo territorio de nuestra madre. Y allí estuvimos atados con el cordón umbilical al centro del saco amniótico, que también es el ombligo. Y cuando nacemos, o como dicen los pueblos, venimos del vientre de la madre, al sembrar el cordón umbilical y la placenta en el fogón, estamos enraizando también en la madre tierra. Estamos atando el ombligo al centro de nuestra cosmovivencia, que en este caso para los pueblos como el Misak, el centro es el vientre fogón de la casita Nakchak o como se traduce el hogar del fuego. Y ese centro siempre nos recordará que por más distancia que recorramos, pues hace un llamado
nuevamente al centro, al origen, a seguir sembrando y a seguir criando la vida. Eh, Cuando la mayora o Mama Agustina Yalanda nos comparte su palabra alrededor del fogón, nos enseña que las hojitas de ayo le van mostrando la manera de sentir la semilla que fue sembrada en el vientre de la madre. Y en ese momento ella empieza el acompañamiento a esa semilla. La semilla que está en el vientre de la madre está caminando, como nosotras y nosotros caminamos cada territorio. Ella viene caminando el territorio, el cuerpo territorio de la madre en el vientre y viene aprendiendo con los espíritus del territorio los saberes ancestrales. Mama Agustina Yalanda, que es partera, acompaña ese caminar de la semilla en el vientre de la madre, gracias a las hojitas de ayo que le enseñan a sentir precisamente esos saberes ancestrales que le van enseñando los espíritus del territorio. En cada territorio hay espíritus de origen, y en este caso es el Cayín y el Pichimisac, los espíritus de origen que también están relacionados con las lagunas de origen Ñimbe y Piendamó. La partera acompaña a la semilla en esas enseñanzas de los saberes ancestrales, porque las hojitas de ayo le ayudan a entretener la palabra con ella. Y es por eso que los Misak dicen que cuando viene una niña o un niño le llaman Numisak, gente grande, porque ya saben vivir criando la vida. Todo ser vivo, desde que nace, sabe vivir criando la vida. Y esto es una enseñanza muy bonita que nos comparten las hojitas de ayo o el mambe y el ambil en los círculos de la palabra. Desaprender las ideas de que solamente el ser humano es capaz de producir saberes y que cuando las semillas nacen, vienen ignorantes de todo, no saben nada y hay que enseñarles. Las hojitas de ayo y el mambi y el ambil en los círculos de la palabra nos enseñan a desaprender esto y nos enseñan a aprender que todo ser vivo, hija e hijo de la madre tierra, sabe vivir criando la vida y que la labor de la madre y el padre, de la abuela y el abuelo, es acompañar, tejiendo la palabra alrededor del fogón con el consejo de las plantas maestras, para que esa memoria se fortalezca y para que las semillas puedan seguir caminando la espiral de vida, precisamente con las enseñanzas que dieron los espíritus de origen desde el vientre de la madre. El Taita Manuel Julio Tumiñá Merevic, que es la manera de decir algo así como médico ancestral en el pueblo Misak, también nos enseña que aprender a caminar con las hojitas de ayo es la oportunidad de aprender a escuchar los sueños. Los sueños, mientras estamos dormidas y dormidos, son las voces de los espíritus ancestrales que nos hablan durante la noche. Por eso dicen que la educación propia es también en la noche, porque se aprende de los sueños. Pero para aprender de los sueños hay que también aprender precisamente la palabra dulce y los bonitos pensamientos, a corazonar el cuerpo y a tejer las conversas. Las mayoras al amanecer, cuando ya han atizado el vientre fogón, le van preguntando a cada uno de los miembros de la NACCHAC: ¿y cómo fuiste soñado anoche? No se dice en guambiano soñé, sino fui soñado, porque los sueños no nos pertenecen. Los sueños
vienen del mismo lugar que provienen los pensamientos de origen. Y las hojitas de ayo en los círculos de palabra nos enseñan a corazonar precisamente la palabra de las ancestras y los ancestros con la palabra de la experiencia finita de vida de las hijas y los hijos de la Madre Tierra. Por eso dicen las mayoras y los mayores, primero fue el pensamiento. En el caso de los pueblos caucanos, el pensamiento originario viene del pensamiento de las aguas que fluye del macizo colombiano y que se va distribuyendo en los distintos territorios. Hijas e hijos del agua son los Nasa, los Coconuco, los Yanaconas, los Misak, los Siapidara, entre otros. Y asimismo pasa con los pueblos amazónicos, los que vienen del origen precisamente del Yurupari o de la flor de Andaquí, como el pueblo Macuna, que en su cosmovivencia consideran que primero fue el pensamiento, que tioca, el pensamiento que camina desde el espacio-tiempo infinito de los espíritus y es el pensamiento que va sembrando las distintas semillas de las hijas y los hijos del agua. Por eso las hojitas de ayo, al compartir la palabra, nos van enseñando que primero somos pensadas y pensados por los ancestros. Luego nos vamos dando cuenta de que al ser conducidas y conducidos por esos pensamientos, también vamos aprendiendo a pensar y a tejer la experiencia finita de vida al caminar la espiral de la existencia. Las hojitas de ayo, así como las demás plantas, pero en este caso las hojitas de ayo, y quiero hacer aquí un paréntesis, porque aprendiendo con mayoras y mayores, pues hay una ley de origen que es precisamente caminar en par. En los pueblos se considera que caminar en par es un mandato de las ancestras y los ancestros. La laguna hembra, la laguna macho, la montaña hembra, la montaña macho, la mujer, el hombre, todos caminando en par. Y así como enseña el amigo sabedor Manuel Trino Almenda del pueblo Misak, pues como hombres, los Misak que han aprendido de las hojitas de ayo, saben que caminan con ellas todo el tiempo, porque el hombre es incompleto. Al hombre le falta algo y es precisamente el misterio de la germinación de la vida que está en el cuerpo de la mujer y que expresa el misterio de la germinación de la vida del cuerpo de la madre tierra. Por eso como hombre hay que andar con hojitas de ayo para completar y para armonizar el caminar en par con la mujer. Y por eso hablamos de vientre fogón, porque si hablamos solo de fuego, hablamos solo del Padre y no hablamos de la Madre. Y desde el origen no es solo Padre, sino también Madre. Así como desde el origen es la luna y el sol, desde el origen es el espíritu femenino y masculino. Tal vez la memoria, cruzada por los procesos de colonización, ha ido en algunos territorios olvidando precisamente esta ley de origen, caminar en par. Y ese caminar en par aplica para todos los seres, pero también aplica para el acompañamiento y al pedir consejo a las plantas maestras. Por eso caminamos con el mambe y con el ambil. Caminamos con lo femenino y con lo masculino. Vamos caminando en par también con las plantas. Las hojitas de ayo no trabajan solas. En los contextos ceremoniales, las hojitas de ayo están acompañadas de otras medicinas, no trabajan solas, como en la sierra, en los pueblos serranos.
Las hojitas de ayo están acompañadas también de la cal de concha. En los pueblos del centro de Colombia, en el eje cafetero, las hojitas de ayo están acompañadas del chimú, están acompañadas del rapé, también están acompañadas de las esencias y de otras medicinas. En el sur, asimismo pasa. Por ejemplo, en el pueblo Muro y Muina, encontramos que no solamente es las hojitas de ayo en mambe, el ambil, sino también otras medicinas como las sales de monte. O sea que las hojitas de ayo no trabajan solas, siempre están acompañadas y pues se procura caminar en par y que ellas vengan en par. Como dice el taita Manuel Julio Tumiñá, pues si quieres aprender a pensar en espiral, el pensamiento en espiral en muchos pueblos de Abya Yala está relacionado precisamente con ese pensamiento impensado que nos siembra y que nos germinó y nos cuidó desde el origen. Ese pensamiento que viene desde el origen se va tejiendo poco a poco con el pensamiento de la experiencia finita de vida. El pensamiento en espiral es eso, es aprender a caminar al ritmo que marcan los espíritus ancestrales. Y para poder hacer ese ejercicio, pues nuevamente viene otro reto, sobre todo para el pensamiento civilizado y occidental, y es desaprender el mundo desespiritualizado, porque desde el origen, en los pueblos, y caminando con las hojitas de ayo, ellas van enseñando que la vida que fluye desde el origen, desde el ombligo de la madre tierra, esa vida también es espiritual y al mismo tiempo potencia, es al mismo tiempo energía, fuerza vital, no están separadas. Y los hijos y las hijas de la madre tierra estamos entretenidos, entretenidos como de entretener por hilos, entretejidos. Estamos entretenidos por estas fuerzas espirituales. Y así el pensamiento occidental y civilizado haya olvidado estas tramas vivas compartidas, pues no estamos fracturados de ellas. Seguimos caminando la madre tierra, aunque ignoremos o aunque se nos haya olvidado que también caminamos con los espíritus en cada territorio. Por eso la mama Ana Julia Tombe nos enseña que en su trabajo, cuidando las armonías del territorio, cuidando la salud de las niñas y los niños Misak, eh, coloca mucho cuidado en trabajar con las plantas para ir refrescando los pensamientos, para que no se les olviden a las hijas y a los hijos del agua que el pensamiento es en espiral, que somos pensadas y pensados, y que en la medida en que vamos caminando la espiral, vamos aprendiendo a pensar al ritmo que van marcando las ancestras y los ancestros. De allí que las enseñanzas de estas mayoras y estos mayores sean muy importantes, porque también nos van diciendo que estas divisiones que hacemos muchas veces, que para muchas y muchos son muy importantes, pero que a veces nos fracturan, estas divisiones que hacemos entre pueblos originarios y entre mundo occidentalizado, a veces nos llevan a considerar que las personas del mundo occidentalizado ya no tenemos nada que hacer para buscar nuestra raíz, para sanar el ombligo y para caminar con las plantas, porque precisamente las plantas no pertenecen a un grupo humano. Ellas son autoridades y como autoridades mandatan a todas las
especies vivas en los diversos territorios. Este tipo de pensamiento que viene desde el origen no solamente es un pensamiento que sabe, por eso se habla de saberes ancestrales, sino también es un pensamiento que enseña las leyes de origen. Las leyes de origen, como enseñan las hojitas de ayo, no son leyes inventadas por los seres humanos, no son leyes inventadas por cada pueblo originario, son leyes que vienen de la madre tierra para ordenar las interacciones entre los diversos seres en los distintos territorios y por eso mandatan y por eso obedecemos para mantener la armonía en las relaciones, pero las hojitas de ayo también nos regañan. Y cuando hablo del regaño de las plantas como las hojitas de ayo, entiéndase que el regaño también es una enseñanza muy valiosa. Regañan, marean, chuman, porque están diciendo algo muy importante. Y es que nos hemos quedado en las relaciones humanas en un antropocentrismo, colocando al ser humano en el centro de todas las cosas. Y ahí se nos va olvidando la madre tierra, porque al colocar al humano en el centro de todas las cosas, terminamos pensando que la madre tierra está al servicio del humano y no lo humano al servicio de la madre tierra. No puede ser que nos consideremos el centro, el ombligo de la madre tierra y que creamos que tenemos toda la sabiduría para ordenar los distintos territorios y cuidar la circulación de la vida en los diversos seres. Esa sabiduría no nos es dada, esa sabiduría tan grande es precisamente de la vida que circula de la madre tierra y por eso deslocalizar al humano del centro para poder colocar en el centro precisamente el origen, el flujo de vida que viene desde el origen, nos permitiría corazonar que el ser humano está al servicio no solamente de esa vida, sino que también nos permitiría corazonar que el cuidado de la circulación de esa vida es precisamente el cuidado no solamente de la vida de los humanos, sino de los diversos seres que han brotado de la madre tierra. Las hojitas de ayo también enseñan a corazonar, y corazonar es muy importante precisamente porque nos permite sentir que el pensamiento no viene solo de la cabeza. El pensamiento no es solo producido por el cerebro. El pensamiento viene del cuerpo territorio. El pensamiento, como dicen los pueblos yajeseros, viene desde el origen del ombligo, se organiza en el hígado y allí empieza el primer tejido y luego pasa por todo el cuerpo, por los pulmones, por el corazón, para tener la fuerza vital de esa experiencia finita de vida. Pasa por el corazón, que es el centro del cuerpo territorio, así como el vientre fogón es el centro de la casa del fuego. El corazón es el fuego que no quema en el cuerpo territorio y el pensamiento asciende a la cabeza y luego llega a la boca para comunicar una palabra dulce, una palabra enraizada, una palabra conectada con la vida. Las hojitas de ayo también nos enseñan que precisamente este flujo continuo de vida atraviesa todos los cuerpos y por eso el cuerpo territorio de cada una y cada uno sabe, es sabio, el cuerpo enseña y nos va indicando a cada una y a cada uno cómo estamos,
pero también cómo está el territorio y cómo están las interacciones. Porque las hojitas de ayo, cuando acompañan y aconsejan en los círculos de palabra, van enseñando también a hablar con honestidad. Y las personas que de pronto han tenido la posibilidad o caminan con las hojitas de ayo o con el mambi y el ambil, se darán cuenta que en los círculos de la palabra la voz es honesta. Es muy difícil mentir porque en un círculo de palabra acompañado con el ayo, ya no solo hablan las personas, habla la planta a través de las personas y luego hablan los espíritus a través de la palabra de las personas. Esos son los momentos bonitos de los círculos de palabra, cuando las personas vamos comprendiendo que los pensamientos no son individuales y que la palabra no es una propiedad privada. Cuando vamos sintiendo que lo que considerábamos como producción personal se va mostrando precisamente como saberes colectivos que se van sembrando durante muchos años y tenemos la oportunidad de colocarlos allí en la conversa, gracias a las hojitas de ayo que nos van conectando nuevamente con el origen, pero también nos van enseñando que si estamos conectados continuamente con las dimensiones espirituales, pues ellas mandatan siempre que al pedir su consejo es necesario ofrendar, es necesario agradecerles y es necesario sentir por cada consejo que pedimos de las plantas qué debemos retribuir. Esto es algo que se ha olvidado en algunos territorios y en el pensamiento occidental se ha borrado. Una ley de origen y es precisamente la que está relacionada con los intercambios espirituales. Si le pides algo a la planta, ¿qué vas a entregar? ¿De igual o mayor valor que pediste? ¿Y cómo la vas a ofrendar? Y si siempre le pides y le pides a la planta, pero no le das nada, pues ellas se disgustan, se colocan bravas. Y las plantas muchas veces también actúan así como los humanos. Si me debes tanto, pues entonces no vas a tener ya con qué pagarme, tu vida es mía. Y por eso a veces sentimos en los contextos urbanos que tenemos una mirada muy pequeña de lo que llamamos adicciones, porque creemos que es solamente una dependencia física y psicológica, pero al olvidar precisamente la autoridad de las plantas, también olvidamos que si abusas de ella, que si le pides y le pides a diario, sin seguir las reglas y las leyes de origen que ella te enseña, sin ofrendar, sin sembrarla desde la semilla, sin cuidar la planta, sin orarla, sin respetarla, pues tu vida terminará siendo de ella, porque estás empeñado, porque has debido mucho y nada que le pagas a la planta. Por eso las mayoras y los mayores siempre enseñan, cada que pidas consejo a una planta, ten mucho cuidado de lo que vas a pedir, porque tienes que entregar algo a cambio de igual o mayor valor de lo que pediste. Y siempre esta ley de los intercambios espirituales está presente en el acompañamiento de las plantas como el ayo. Por eso las sabedoras y los sabedores, los jaibanás, las sagas, los mamos, las mujeres y los hombres medicina en los territorios originarios cumplen un papel muy importante en sus formas de gobierno espiritual, porque están muy atentas a los continuos intercambios que ocurren en los territorios. Y estos intercambios, ellas y ellos siempre están trabajando eh, para que el territorio esté armonizado, para que lo que pida la gente también sea retribuido a las plantas. Por eso, como dicen el taita Luis Felipe Muelas,
Merevik Misak. Pues si vamos a caminar con las hojitas de ayo y con el tabaco y el chirrinchi, para pedirle permiso a las montañas y a los páramos, para subir a ofrendar a las lagunas, lo primero que debemos hacer es con respeto. Eso no es simplemente un gesto, eso es un compromiso de caminar con ellas. O como dice el mayor Germinio Bigidima del pueblo Murui en El Encanto, si vas a caminar con el mambe y el ambil, pues lo primero que tienes que sentir es si esa disciplina es para ti. Eso es una disciplina, eso es un modo de vida, eso es algo que implica tareas, tareas muy importantes, como por ejemplo, dice el mayor, si estás empezando a caminar con el mambi y el ambil, porque te han ido enseñando los amigos a caminar con él, o porque un mayor te ha dado el permiso, ese mambe y ese ambil que te han compartido no puede ser algo que se establezca para toda la vida, porque estás trabajando, estás caminando con el trabajo de otro. Y como dice el mayor, ¿cuándo vas a empezar a sembrar tus plantas? ¿Cuándo vas a empezar a sembrar el ayo y el tabaco? ¿Y cuándo vas a aprender a hacer el ambil y el mambe? Para que trabajes con tu trabajo, para que camines con tu esfuerzo. No aproveches el esfuerzo de otro para hacer tu camino, porque ese no será un camino correcto. Por eso implica disciplina y por eso implica obedecer las leyes de origen. Y eso se va aprendiendo precisamente en el cuidado de estos seres que nos enseñan desde hace miles de años atrás. Algo muy importante que hemos ido sintiendo en los círculos de palabra, al tejer los pensamientos, sobre todo con las amigas y los amigos del Cabildo Indígena Universitario de Manizales, es que la autoridad de las plantas en los círculos de palabra, como la autoridad del layo en los círculos de palabra, no es solo una autoridad que aparezca con los pueblos originarios que amablemente nos han venido enseñando el respeto hacia estas plantas. Es un escenario, el círculo de palabra, orientado por el ayo y por otras plantas maestras, algo milenario, algo que viene desde el origen, aunque el origen no está solo atrás, el origen es hoy, está presente. El origen, cuando hablamos del origen en los pueblos originarios, pero también cuando hablamos del origen de la vida de las hijas y los hijos de la Madre Tierra, sentimos que el origen es ahora, es un presente, siempre un presente desde donde fluye precisamente la vida desde el origen. El origen no está solo atrás, que es una confusión que hemos tenido, pero sí podemos decir que hace miles de años atrás, como lo han compartido algunas personas en sesiones anteriores en estos encuentros, hace miles de años atrás, los seres humanos caminamos con las plantas. Hay tramas vivas compartidas desde miles de años atrás como lo enseñan los hallazgos arqueológicos, por ejemplo, inicialmente del Ral Soleki y luego de Emma Pomeroy en las cuevas de Chanidar, en Irak, donde encuentran precisamente en un contexto funerario, un contexto ceremonial funerario de neandertales, eh, un enterramiento que es al que Solecki en la década de los 50 le llamó el entierro de las flores. Y gracias a los avances y a los estudios actuales, se pudieron percatar de que
esas plantas que habían sembrado precisamente con el muerto, con el cuerpo del muerto del Neandertal, allí en este enterramiento eran plantas medicinales. La mayoría de ellas plantas amargas y otros estudios neandertales, como por ejemplo los de Hardy en la Cueva del Cidrón en España, muestran que los neandertales no tenían solamente una dieta carnívora, tenían una dieta frugal y sus hábitos estaban relacionados con ingesta de plantas medicinales diariamente para el cuidado del sistema digestivo. Sabían esto, así como sabían cuidar a los miembros del grupo que habían quedado lesionados. Se encuentran en las cuevas de Chanidar en Irak, precisamente enterramientos de personas que les faltaba una pierna y era parecía ser un accidente o algo relacionado con un depredador, premortem. Entonces cuidaban también a las personas que debían cuidar. Encontramos que en las cuevas de Chanidar hay piedras grandes que están marcando el enterramiento y también hay fuego. Es decir, las cuevas en los neandertales donde se llevaron a cabo los comportamientos funerarios también son la expresión milenaria de lo que hoy llamamos círculo de palabra. Tiene un centro. El centro no es un centro de acuerdo a la disposición del hogar, perdón, de la cueva. El centro está marcado en muchas ocasiones por el fuego, pero también está marcado por las piedras. Y así lo vemos actualmente en los círculos de palabra donde hay fuego, están acompañados por las tulpas, por las piedras. Porque hay algo muy importante y es que las mayoras y los mayores enseñan que las piedras son las más sabias de los círculos de palabra. Son los seres más antiguos, han vivido mucho tiempo y crecen tan lento que no alcanza la vida de un ser humano para poderlas ver crecer. Están vivas y tienen un corazón de aceite. Estas mayoras, las piedras, las tulpas que están acompañando el fogón, también estaban presentes en los comportamientos funerarios de los neandertales. Y así podemos observar, siguiendo el curso de la historia, por ejemplo, en el caso de los hallazgos arqueológicos en la serranía del Chiribiquete, encontramos la presencia de imágenes de el yagé, del tabaco, de la yuca dulce, incluso de los micelios, de los hongos psilocibes. Muy interesante, hace 22.000 a 20.000 años atrás, que datan precisamente los estudios que hasta el momento se han realizado en Chiribiquete, en donde encontramos unas narrativas de origen que todavía perviven en pueblos amazónicos como los Macuna. Allí encontramos precisamente la importancia de la anaconda y del jaguar, espíritus de origen del territorio, pero también encontramos la autoridad del yagé, del tabaco y de la yuca dulce. Lo mismo que en las danzas encontramos los micelios hace 19.500 años atrás, plasmados en la serranía del Chiribiquete. Y no solamente esto, sino eh, el compartir que hace Carlos Castaño Uribe
cuando muestra que los tepuyes precisamente también son los ombligos del mundo, del cosmos, para estos pueblos. Allí nuevamente encontramos la expresión del círculo de palabra, lo encontramos de otro modo, precisamente lo encontramos en los tepuyes, que son el ombligo de la, como lo llama Carlos Castaño Uribe, de la maloca cósmica. Y si seguimos avanzando un poquito más, pues nos damos cuenta que los hallazgos arqueológicos que realiza Klaus Schmidt en Göbekli Tepe, en Turquía, encontramos recintos circulares que fueron construidos desde hace 10.000 años atrás. Vienen inquietudes para el pensamiento actual e invitaciones a desaprender, como es precisamente cómo fue posible construir Göbekli Tepe con esas técnicas arquitectónicas aparentemente tan avanzadas, si estamos hablando de un momento histórico en el que se supone los homínidos eran recolectores, cazadores, nómadas, ¿cómo se pudieron detener y qué fue lo que les motivó a dedicarse a hacer una construcción que durante miles de años estuvo continuamente en trabajo? Porque lo bonito de estos recintos circulares que tenían estas características hechos en piedra, se construían tres recintos circulares para un contexto ceremonial que aparentemente estaba relacionado con bebidas fermentadas de cereales. La evidencia para declararlo es precisamente las vasijas en piedra, los morteros. Habían morteros para eh, triturar cereales para que quedaran de tamaño grueso y había morteros para triturar cereales para que quedaran muy menuditicos. Lo que dice Klaus Schmidt es que allí había un contexto ceremonial donde había presencia precisamente de bebidas fermentadas, nadie vivía allí, era un contexto solo de encuentro, de compartir en escenarios circulares en el que, donde el centro se distinguía por dos megalitos que cada uno de ellos alcanzaba aproximadamente 4 metros grabados con distintos animales, zorros, serpientes, aves, felinos, pero uno de los animales más frecuentes era el toro. Estos recintos circulares se construyeron durante miles de años y siempre se colocaba en el centro dos megalitos, uno que representaba al hombre y otro que representaba a la mujer. Y lo que dice Klaus Schmidt es que posiblemente allí lo que hacían era ofrendar precisamente a esa paridad que venía desde el origen y a esas fuerzas espirituales que estaban relacionadas con la luna y con el sol, con lo femenino y con lo masculino. Y si seguimos avanzando un poquito más, pues ya la maestra Estelina Quintanoa nos dijo unas sesiones atrás precisamente sobre los hallazgos arqueológicos que enseñan el acompañamiento de las hojitas de ayo aproximadamente 11.000 años atrás en la cultura de Las Vegas en Ecuador. Pero también tenemos los hallazgos arqueológicos que realiza Ruth Chadi en el Perú, precisamente Caral Supe, una ciudad construida aproximadamente hace 5.000 años atrás. Se intuye que la construcción de la ciudad estuvo orientada a partir del sistema de medida y conteo de la Chacana,
la ciudad principal de Caral, porque son distintos lugares, precisamente en la zona costera del Perú, distintos lugares que son construidos con orientaciones arquitectónicas similares, pero Caral Supe es la más grande, con 4 pirámides. Cada una de ellas tiene un sentido muy importante y está relacionada con la chacana. Y en cada una de estas pirámides hay un recinto circular que tiene en el centro un fogón y al interior de la pirámide hay otro recinto circular más pequeño con un fogón. El sistema de construcción de los fogones, pues para el momento es avanzado y no se explica cómo pudieron comprender el sistema de fluidos para poder realizar un fogón que mantuviera vivo precisamente por el flujo del aire. Pero esto también nos lleva a considerar que allí han encontrado el uso del maíz. Se especula que posiblemente haya estado presente también la huachuma. No hay muchos hallazgos que lo precisen, pero sí está la presencia también de imágenes que sugieren la relación con los espíritus que tenemos en hallazgos arqueológicos próximos, como Chavín de Huántar, como mm, otros escenarios arqueológicos que se encuentran allí están relacionados con Viracocha y los contextos ceremoniales. Esos hallazgos arqueológicos, entre muchos más, nos llevan a cuestionarnos lo siguiente. Si hay tramas de vidas compartidas entre los seres humanos y las plantas maestras desde hace miles de años atrás, ¿cómo podemos explicar que actualmente reduzcamos la relación de los seres humanos solo a unas interacciones eh, que consideran que lo que hace el humano es precisamente utilizar la planta con fines solo psicoactivos o psicodélicos? ¿Cómo podemos explicar precisamente que en la actualidad estemos discutiendo, tensionándonos y entrando en conflicto porque esa planta te pertenece a ti, esa planta no me pertenece a mí? Tú puedes caminar con esa planta, yo no puedo caminar con esa planta. ¿Quién puede decir eso? Primero, si las plantas son maestras y autoridad, y si hemos venido aprendiendo que las plantas son sabias y muy sabias porque además enseñan a las mujeres y a los hombres medicina, dan consejo a las autoridades de los territorios para su gobierno espiritual. ¿Cómo podemos considerar que las plantas son sabias, como dicen los pueblos? Gracias a la ambihuasca tenemos la lengua de origen. Gracias al jazz o al floripondio aprendemos a soñar y nos comunica el don, como sucede con las mujeres y los hombres guambianos. El jazz les comunica el don que tienen. ¿Cómo es que pedimos consejo a las hojitas de ayo para poder saber vivir criando la vida, pero luego se nos olvida su sabiduría cuando empezamos a decir que nosotros los seres humanos somos las que los usamos? Yo no tengo respuesta a eso, pero sí tengo la inquietud. Si sabemos que las plantas son sabias y son maestras, ¿cómo podemos decir que nosotros los seres humanos somos las que usamos las plantas maestras? ¿Y por qué no pensar que ellas son las que nos están conduciendo a nosotros? Una de las más estigmatizadas es la cannabis. En algunos pueblos hasta consideran que no es planta maestra, influencia del pensamiento occidental.
pero ha sido tan sabia que le ha entregado precisamente el consejo a los humanos y el humano ha hecho el ejercicio de diseminarla por muchas partes del planeta. Al día de hoy sigue acompañando la experiencia de vida humana, como otras plantas maestras. ¿Quién dice que somos nosotras las que los estamos usando? ¿Y por qué no inquietarnos a propósito de que son ellas las que nos están conduciendo? Para unas cosas son sabias y parece ser que para otras les quitamos su sabiduría para poder decir que las usamos. Es con esa inquietud que quiero cerrar el compartir, agradecer nuevamente a todas las personas que están aquí presentes y agradecer también a Alejandra, a Eugenio y a la Fundación Loveliana por permitirnos compartir unas enseñanzas que realmente pues no son particulares, son tejidas con muchas personas, pero sobre todo con amigas y amigos indígenas que en un momento dado, lo más bonito que me han enseñado es a vivir y a reconocer que todo ser vivo sabe vivir criando la vida, a sanar el ombligo, a buscar la raíz y a seguir respetando a la madre tierra. Bye bye. ¡Wow! Qué difícil, qué difícil hablar después de ti con ese ritmo y esa palabra tan dulce. John, muchas gracias. Vamos a dejar las preguntas para después de que hable Selene, si te parece bien. Ya, yo tengo un montón de preguntas, pero ya que está Selene aquí con nosotros, te invito a que te quedes para después de la charla donde vamos a conversar y van a haber preguntas también dirigidas a quienes hayan hablado. ¿Vale? Muchísimas gracias, John, por tu hermosa presentación. Así que invito ahora a Selene. Voy a hacer una breve reseña. Voy a leer su bio. Selene Manga. Ella es peruana, médica indígena latinoamericana, investigadora científica con experiencia intergeneracional de medicina tradicional. Practicante de medicina tradicional de origen quechua. Actualmente trabaja como miembro del Consejo de Diversidad, Equidad e Inclusión de Médicos Sin Fronteras. Fundadora del Hospital Verde, Escuela de Medicina Indígena Comunitaria ubicado en Yanayaco, Quillabamba, La Convención. Bienvenida, Selene, te dejo con la palabra. Entiendo que la Ale va a presentar. Gracias. Sí, Ale va a presentar. Ahí va. Muchísimas gracias. Me siento muy honrada esta tarde desde acá de Tepoztlán, estado de Morelos, en México, de mandarles un saludo. Añenyacho, Turainanaikun, Año Cacay, Selene Mangasuti, Ay Morelos, Tepoztlán, Manta, Ay Ñoca, Ay curanderas Cani y también médicos Cani. Me presento, mi nombre es Selene Manga, soy una mujer quechua, indígena, soy curandera y de casualidad también soy médico, especialista en enfermedades infecciosas y en inmunología. Tengo 30 años de experiencia como médica y como cerca de 55 años de experiencia como curandera. Empecé a muy temprana edad. am, Comencé a practicar con mis abuelas la tarea de ayudante de curandera, ¿no? Y luego ellas quisieron que yo me haga médica en una escuela de medicina formal. Pero lo que voy a compartir con ustedes no viene de la escuela de medicina, sin desvalorar el capital académico. En la universidad nunca me enseñaron nada de la hoja de coca, jamás. He ido descubriendo por mí misma y poco a poco que la coca no es una hoja, no es una planta, es un ecosistema medicinal. Y agradezco mucho a Eugenio Figueroa y Alejandra Andrade por organizar este encuentro de espíritus y por poner encima de la mesa cada uno
su palabra más dulce, ¿no? Su palabra de oro, su corazón y su sentipensar de cada uno, lo valoro muchísimo, lo aguardo en mi corazón. Bueno, Alejandra, por favor, ¿podríamos ayudarnos con esa presentación? Me voy a apoyar en esta presentación porque quiero pedirle su atención. Vamos a hablar de matemáticas, vamos a hablar de pura chacana, pura matemática es esto, así es la vida. Alejandra, me dice si se comparte la, la pantalla. ¿Se Sí, ve ya, bien? ya Sí. estamos compartiendo. Ay, ay, yo nomás no la puedo ver, no sé cómo hacer. A ver. Mm, mm, mm. Para ver la pantalla. Bueno, les voy a hablar de este sistema medicinal, del sistema ecomedicinal que es la hoja de coca. Em, lamentablemente, como John lo dijo, ¿no? Somos herederos de un pensamiento antropocéntrico. Estamos centrados en ver cómo piensa el ser humano, no cómo piensa la planta, el animal, el hongo, ¿no? Y ellos sí también piensan, piensa, el agua, entiende, sube, pero no queremos comprender eso porque somos antropocéntricos y también somos eurocéntricos, pues todo nuestro pensamiento está basado en una forma de concebir los conceptos, el pensamiento está basado en pensamiento europeo. Entonces, compartir con ustedes, al igual que el de John, lo que intento yo es transmitir lo que mis abuelas me hablaron un día y yo de esa manera, con el dulce pan de la herencia, repartirlo a ustedes, ¿no? A cada uno de ustedes. Siguiente, por favor. No veo qué es lo que dice, pero si me ayudan, me dicen qué dice. Selene, eso, si quieres, Ale te puede leer quizás lo que estamos viendo. Así tú A sabes ver, lo que estamos viendo, ¿no? pero debe haber alguna opción acá. Debe haber alguna opción. Déjame ver. Bueno, no importa. Sí, ahora Sí, está bien. Sí, con ¿qué es lo que ve? el sistema medicinal de la hoja de coca y la chacana. Ah, sí, tienen una profunda relación. Agradezco bastante a John, que me ha facilitado bastante el camino para hablar de este difícil tema. Lo que sucede es que mis abuelas decían que nuestras ancestras crecieron mirando para las estrellas y tratábamos de hacer con la hoja de coca que el universo celestial fuera semejante a este universo de acá y viviéramos el universo celeste acá. Y por eso la divinidad está dentro de nosotros, no en la cruz, como dijeron los españoles. La divinidad habita acá dentro, acá, en el espíritu. Y cuando el espíritu sufre alguna alteración, entonces surge todo un trastorno del ecosistema y la enfermedad, ¿no? La hoja de coca no es un arbusto que demora 9 meses en dar fruto, cuya semilla y el pistilo, no es solamente eso, es todo un ecosistema medicinal del que voy a hablar. Siguiente, por favor. Ahí estamos en la sagrada proporción y la hoja de coca. Ah, bueno, gracias a este estudio de Ruth Shari que mencionó John, de carbono 14, que refirió, ¿no? La ciudad más antigua de Aviala, que es la ciudad de Caral, en Supe, Perú, en la costa. Se supo que la domesticación de los animales y la domesticación de las plantas es anterior, es posterior, perdón, al consumo de la hoja de coca. O sea, primero el ser humano conoció y consumió la hoja de coca como alimento, como medicina, como todas las dimensiones que vamos a hablar ahora. Y luego se asentó, luego domesticó la agricultura, es lo que dicen los estudios de carbono 14. Es decir, la domesticación de animales y plantas es posterior pues al uso de la hoja de coca. ¿Por qué? Porque la hoja de coca estimula la corteza cerebral frontal, que es justamente donde están los núcleos cerebelosos responsables de pensamiento lógico, de la memoria reciente y de la memoria pasada. Y las conexiones lógico-matemáticas se producen en ese lóbulo. Entonces, el ser humano, cuando construye Caral, ya conocía la proporción sagrada.
¿Cuál es la proporción sagrada? John lo dijo, la chacana cruz, la cruz del sur, ¿no? El chaca quiere decir divinidad y Hana quiere decir el mundo, ¿no? El mundo de lo divino, el puente a lo divino es la chacana. Y no es otra cosa que un conjunto de estrellas, una constelación de estrellas que se llama la Cruz del Sur, que es la constelación estelar visible desde esta parte del mundo, del hemisferio sur. En el hemisferio norte no es posible verla. Ahora, para nuestra buena suerte, porque Pachachay y Yatexe Huiracocha siempre nos ha protegido, coincidentalmente tiene forma de cruz. Entonces los españoles se confundieron, o quizá nosotros también les engañamos, ¿no? Desprofesamente, y nos permitieron mantener ese culto de la chacana, porque la chacana encierra, como lo están leyendo ahí hacia su mano izquierda, ahí lo están viendo, está expresando la relación matemática que existe entre el cuadrado de los catetos y la hipotenusa. Por eso les decía esto, tienen que estar bien despiertos, es una lección de matemáticas, porque nuestros ancestros y nuestras ancestras eran astrónomas, físicas, cuánticas, eran científicos muy sofisticados, muy elevados, para hacer caral, para construir en el desierto de Atacama, etcétera, etcétera. Se necesita de una gran observación, pero sobre todo de un gran estímulo de la corteza frontal. Entonces, en esta proporción sagrada, bueno, no lo he descubierto yo, es una publicación de Carlos Milla Villena, desde el año 88, él ganó el Premio Nacional de la Bienal de Arquitectura, con este estudio, ¿no? Sobre la matemática que encierra la Chacana, o sea, el puente a lo divino, ¿no? El puente a lo sagrado, que a veces también se le llama así a la hoja de coca. Me alegro mucho que escuchar la palabra inal para la hoja de coca. Coca es una deformación que los españoles trataban de darle un tono despectivo a la cuca, como decirle la basura, ¿no? La cuca. Está bien, come esa basura. Hubieron hasta 5 decretos virreinales para impedir el consumo de la hoja de coca, pero fue al ver la alta mortalidad en las minas de Potosí, de plata y de oro, la enorme mortalidad que había, que los españoles se vieron forzados a permitir su uso y pararon con la erradicación del consumo de la hoja de coca por razones económicas, ¿no? Pero por suerte para nosotros este ecosistema medicinal pervive hasta el día de hoy tal cual fue concebido. Solo que nos vamos a refrescar la memoria genética, ¿no? ¿Cómo hago yo para elaborar estas cosas? Yo acudo a mi ADN, ¿no? Y digo, a ver, voy a recordar con mi ADN cómo se hacía, porque no hay documentos que permitan reproducir esto. Siguiente, por favor. Estoy en línea, ¿sí? Sí, ahí estamos en la cruz cuadrada. Ah, claro. La Chacana Cruz tiene su primera interpretación en el año 6420 antes de Cristo, anterior a Chavín de Guantar, que señaló el compañero John. Y ustedes pueden ver que desde ese entonces ya se concebía a la chacana. Ahora, esta concepción de la chacana, como escribió Platón en sus diálogos con Critías, dijo, una civilización solamente adquiere el derecho de llamarse como tal en el momento que concibe y usa el valor de pi. Como ustedes ven, el brazo mayor de la cruz cuadrada de la constelación de la Cruz del Sur, su eje mayor viene a ser la hipotenusa y su eje menor, ese eje menor que tiene, viene a ser cada uno de los catetos y construye la imagen de un triángulo rectángulo que contiene un ángulo de 90 grados. La suma cuadrada de esos dos catetos da igual a la hipotenusa, que nos permite derivar el valor de Atari. Atari es el nombre original de pi 3.14161616 hasta el infinito. El valor del que habla Platón, ¿no? Que dice, es el origen de todo, como decía John,
es el origen del círculo. Y el descubrimiento de eso, la primera chacana dibujada, esculpida en el monolito Julio Cetello, según los estudios de carbono 14, es posterior al consumo de hoja de coca. O sea, se concibe el universo celeste y se trata de reproducir la vida como es en el universo celeste acá en la Tierra, gracias es al uso de la hoja de coca. Siguiente, por favor. Y este concepto astronómico pues guía la vida en esta parte del globo. Es eso lo que nos guía, es esa, lo mucho que deriva de ahí el Wilcamayo. El Wilcamayo es el Milky Way, ¿cómo se llama? La Vía Láctea. La Vía Láctea, muchas gracias. Es eso, o sea, toda la astronomía del hemisferio sur se deriva de eso. Por eso me siento muy honrada de compartir estos torpes momentos con ustedes, porque ustedes dijeron defender la palabra para cuidar del sur, ¿no? Y eso me resonó mucho a mí. Siguiente, por favor. Aquí estamos en multidimensionalidad de la hoja de coca en el mundo andino amazónico. Pues para nosotros, como les decía, obviamente no era una planta, no era un arbusto, no, es un sistema ecomedicinal que nos ha mantenido vivos, nos ha mantenido sanos, nos ha mantenido felices. Primero, la hoja de coca, desde mi primerísima infancia, les transmito mi experiencia personal, es para ir a comprar, es moneda de cambio. Es el trueque, es basado en el valor de la arroba de hoja de coca. Es así como realizamos el comercio, el intercambio. Otro aspecto, la transformación industrial de la hoja de coca. Para nosotros, en el mundo andino amazónico, se usa muchísimo la hoja de coca como abono y como fertilizante y también como insecticida. Una de las formas de uso. Otra es la elaboración de ropa, la elaboración de alimento, la elaboración de cosmética, la elaboración de medicina. Es la transformación industrial de la hoja de coca. Luego, la coca en sí misma, como medicina, es un ecosistema medicinal. No solamente tapa el síntoma, sino que cura la raíz, como lo voy a pasar a exponer ahora. De otro modo, tenemos a la coca como un elemento ritual, un elemento religioso, así como existe la hostia, el cáliz de Cristo, existe la estrella de David en otras religiones, en otras culturas, y se respeta muchísimo. Para nosotros, ese elemento ritual y ese elemento religioso es la hoja de coca. Fundamentalmente tiene un rol en el trabajo, ¿ya? El trabajo, por lo menos en el mundo andino amazónico, no se puede iniciar sin hoja de coca. La hoja de coca es el inicio de un buen trabajo. Se paga la jornada con hoja de coca también. Y al chacharlo o al masticarlo, hacer un bolo, al bolear, chachar, pichar, bolear, como se le diga en diversas partes de Abya, nosotros sabemos cómo va a ir el trabajo. Y es a la vez un elemento enlazador social fundamental. O sea, para nosotros, sin hoja de coca no hay comunidad, no hay ayllu, no hay tincuy, no hay comunidad. Entonces, ese es el valor fundamental. Y como ustedes ven, todos estos elementos componen lo que hace la salud del ser humano. La salud del ser humano es multidimensional, ¿no? O sea, una persona tiene que estar bien mentalmente, físicamente, económicamente, socialmente, ¿no? Y la hoja de coca cumple ese sentido también. En sus multidimensiones nos aproxima a lo que es el estado de equilibrio social, de equilibrio comunitario, como también de equilibrio individual, como también de equilibrio celular, biológico. Porque si se quieren olvidar de todo lo que compartimos, olvídense, pero menos de esto. Los científicos modernos han descubierto que el envejecimiento es la acumulación de CO2
y la pérdida de oxígeno, ¿no es cierto? Eso es el envejecimiento, cuando los radicales oxidados nos invaden, o sea, nos llenamos de CO2 y ya no podemos abonar tanto oxígeno a nuestro organismo. Pues la hoja de coca es una cápsula de oxígeno, ¿ya? Tiene más moléculas de oxígeno que cualquier otra molécula en la naturaleza. Es por esta razón que cuando subes a la altura, donde no hay oxígeno, y comes la hoja de coca, ese comer la hoja de coca en sus diversas formas, como licor, como harina, como lo que fuera, te aporta una cantidad de oxígeno que te va a permitir que el cerebro se irrigue y que la vida continúe. O sea, es puro oxígeno. Es una capsulita encerrada de oxígeno, la coca. Para cualquier enfermedad pulmonar en la que está en juego la vida de la persona, la hoja de coca cumple el rol de aportar más oxígeno que la misma molécula pura de oxígeno, porque la molécula pura de oxígeno no tiene transportadores, carrier. En cambio, la coca tiene sus propios carriers, sus propios transportadores, de los que vamos a hablar. Siguiente, por favor. La hoja de coca ancestralmente vinculada a la génesis de la vida y las culturas en esta parte del mundo. Como ustedes recordarán, hay unos observatorios astronómicos en todo Abya Yala, desde el Istmo de Panamá, o más bien desde Río Bravo al norte, hasta Río Gallegos en la Patagonia Argentina. Todo este territorio de nosotros es territorio de la coca. Se consume, se comercia, se usa ancestralmente. Y eso ha pasado y va a seguir pasando de ese modo porque es algo atávico, le pertenece al ser humano, es parte de su desarrollo civilizatorio. Y en esta parte de Abya Yala, pues eso es algo fundamental, ¿no? Quería enfatizar ese hecho y también que el profundo conocimiento del cosmos, del universo celeste, es posterior al consumo de hoja de coca. O sea, primero nos alimentábamos de hoja de coca y luego, bueno, desarrollamos la ciencia astronómica, la astrología, la física cuántica, la matemática pura, la botánica, todas las ciencias que nuestros ancestros han desarrollado con amplitud y maestría, mucho más que en épocas actuales, ¿no? Con la ciencia de la inteligencia artificial hoy no se puede reconstruir Caral, sería imposible reconstruir Machu Picchu, no se puede. Son técnicas y son conocimientos que están basados más en el vínculo con la Haya, con la Inal Nuna, con la Mama Coca. Siguiente, por favor. Aquí estamos en los científicos y varias Ya, observaciones. exactamente. Bueno, acá solamente quisiera incidir en el profundo conocimiento que tienen los pueblos originarios de Abya Yala sobre los usos y las transformaciones y las multidimensiones que tiene la hoja de coca. Cuando yo hablo con mis comunidades donde yo pertenezco, nadie me dice, la planta, la hoja de coca. Ellos le dicen mamita, mamacuyay, con amor, ¿no? Es un amor, es un ser, ¿no? Como uno mismo, que como entra en ti, se mezcla con tu tialina, produce la reacción química y te va transformando, te va dando todo esto que acabo de explicar en las dimensiones de la hoja de coca. La hoja de coca es moneda, es medicina, es rito, es religión, es conocimiento, es industria, es trabajo, es comunidad, es palabra, es colectividad. Es todo eso la hoja de coca. Y los científicos de Abya Yala lo conocían demasiado bien. Ellos sabían perfectamente y habían logrado descifrar todos sus 16 alcaloides no volátiles y los componentes del polvo seco y como del polvo húmedo también. Y las diferentes formas de utilizarlo, ¿no? Las trepanaciones craneanas, neurocirugía que se practicaba desde el año 2005 antes de Cristo, en esta parte del planeta, se realizaban trepanaciones craneanas con el uso de la poderosa anestesia del clorhidrato de cocaína.
por la extracción enólica de uno de los alcaloides no volátiles contenidos en la hoja de coca. Siguiente, por favor. Inal Nuna, coca y su relación con la génesis de la cultura andino-amazónica. En una sola palabra, Ruth Shady lo dijo, ¿no? El consumo de la hoja de coca en forma de harina, de alimento, en forma ritual, en forma de moneda, su consumo propicia el desarrollo del hemisferio frontal y hace que el ser humano asiente en la ciencia de la astronomía, la astrofísica, la física cuántica, la matemática. Y este concepto astronómico al que nos lleva el consumo de hoja de coca es tan válido cuando Platón describe el valor de Catari, o sea, de pi, cuando se publica, ¿no?, la cuadratura del círculo, que el diámetro de la circunferencia que ustedes ven al centro de la chacana, la están viendo ahí, es ese diámetro dividido entre el perímetro de ese círculo es igual a raíz cuadrada de 2. Y esto es un conocimiento ancestral, o sea, el valor de Catari como 3.1416, no en un sistema decimal, sino en el sistema de quipus, es anterior a la conceptualización del valor de pi por Platón en los diálogos de Critías. Es casi 1100 años anterior. Y después fue que Platón escribe esto y dice, una civilización solo merece ese nombre cuando ha descubierto y usa el valor de pi. Como ustedes pueden ver en los múltiples monumentos arqueológicos, eso se debió y tiene una conexión demasiado intensa con la hoja de coca. Cuando nosotros levantamos un quinto al cielo así, decimos esas palabras, estamos diciendo la chaca ana, estamos hablando del diálogo con las estrellas, de que éramos unas astrónomas súper sabias, éramos unas químicas, éramos unas matemáticas, y todo ese conocimiento ha pasado tal cual a nuestros días. ¿A través de qué? De la hoja de coca. Siguiente, por favor. Hoja de coca, fitoquímica, actividad biológica. Esto es muy importante, ¿no? Porque hay que reconocer que la hoja de coca tiene nutrientes, como pueden ser proteínas, carbohidratos, grasas no saturadas, grasas saturadas, pero también contiene estos 16 alcaloides no volátiles. Y es, desgraciadamente, Sigmund Freud quien utiliza por primera vez en 1800 la síntesis del alcaloide cocaína, que es muy fácil de conseguir desde la planta. No es el más abundante, para nada, pero sí es el más estable de los alcaloides que contiene. Otro de los alcaloides que contiene la hoja de coca es la higrina, por ejemplo, que es muy importante, la globina. La histidina, la papaína, son alcaloides no volátiles muy importantes contenidos en la planta, que, por ejemplo, la higrina es un anticancerígeno, la papaína es un digestivo, pero en sí lleva todo este concepto de que hay una enzima llamada la CPIE 450, vinculada al citocromo P450. El citocromo P450 es una enzima que facilita la transformación CO2 en oxígeno adentro de la mitocondria a nivel celular. Pues se ha demostrado que el nivel donde la hoja de coca actúa es a nivel de la mitocondria. Por eso les digo, es una pequeña bomba de oxígeno. Si quieres rejuvenecer tu rostro, ponte hojas de coca ahí. Si quieres rejuvenecer tu corazón, toma aceite puro de hojas de coca. Si quieres combatir el cáncer de estómago o el cáncer de otras áreas del cuerpo, consume elixir, tintura de hoja de coca. No va a haber algo más poderoso que eso. Ya, porque esos contenidos de los alcaloides, lamentablemente el más conocido, la cocaína, que tiene ciertamente, como alcaloide no volátil, tiene propiedades
propiedades biológicas, propiedades físico-químicas, propiedades bioquímicas. Pero lamentablemente ha permitido el desconocimiento de los otros 15 alcaloides no volátiles contenidos en la hoja, que son de mucha mayor importancia para la vida y la salud del ser humano. Vamos a hablar de uno de los más importantes, la dopamina. La dopamina es un recurso muy escaso en estos días, en el mundo entero. Después de la pandemia del COVID, estamos viviendo una pandemia de enfermedades mentales debidas a la depresión, o sea, la reducción de la concentración sanguínea de dopamina en el ser humano. Cuando la dopamina escasea por la dieta, por los avatares de la vida de la sociedad occidental, se produce la depresión. Este bien tan valioso, la dopamina, está contenida en gran proporción en la hoja de coca. Por eso es que cuando tú chachas tu hoja de coca o comes tu harina, te sientes alegre. También la cocaína te hace sentir así, ¿no? De esa manera, antideprimido. Ves la vida con entusiasmo. Empiezas a ver toda la naturaleza con alegría, con esperanza, con fe, ¿no? Y ese es uno de los mayores logros y los mayores retos que ha cumplido la hoja de coca, que un pueblo que ha sido esclavo 500 años no se ha eliminado, no se ha exterminado. Gracias a la dopamina, siempre decimos que la esperanza es de quién, es de los partidarios de Milei, no, la esperanza es del pueblo. La esperanza y la fe son del pueblo, de los desposeídos, de los que siempre buscamos alcanzar justicia, los que soñamos un día, como las pulgas sueñan con comprarse un perro, nosotros también soñamos con que un día, y esa es nuestra esperanza, y eso se debe a la alta concentración de dopamina en la hoja de coca, junto con calcio, con vitamina B, vitamina C, vitamina A. Tiene más de 1000 unidades por miligramo. Comparado con cualquier otro alimento, viene a ser una concentración, una de las más importantes. Vitamina B del complejo, de la B1 hasta la B12. Grasas no saturadas, ácido linoleico, que son muy importantes para mantener la piel, el estado de la piel, el estado de las mucosas. Tiene un alto contenido de calcio, que es el único calcio aprovechable por los huesos, que puede llegar a convertirse en osteocitos y en osteoblastos, que son las células jóvenes de los huesos. Y tiene estos elementos, como la higrina, que hacen desaparecer el crecimiento de las células cancerosas. Dentro de los alcaloides, ¿podemos pasar a la siguiente transparencia, por favor? Muchas gracias. Ahí estamos con los valores nutricionales. Ahí tienen ustedes la comparación con ciertos elementos como el queso, la leche, el maní. En sí, quienes usamos la hoja de coca, por ejemplo, en la mañana, no se necesita un alimento como después de 3 horas, ¿no? De consumirlo. Por eso primero se consume un alimento en las sociedades andino-amazónicas y luego se consume la hoja de coca. Porque la hoja de coca ya te elimina la sed, la sensación de querer beber agua y también elimina la sensación de querer comer por muchas horas. Y sin embargo, estos alcaloides no volátiles, como la globina, la histidina, la papaína, protegen las mucosas interiores, la mucosa del páncreas, la mucosa del estómago, la mucosa del hígado, las mucosas del intestino grueso y delgado, protege hasta el recto. Es un analgésico muy poderoso, aún consumido en su forma no pura, o sea, aunque tú no mastiques la hoja de coca, sino a través de un producto terciario elaborado, un pan, un panetón, una galleta, una harina, ¿no? Pretostada es ideal. Es algo muy importante, ¿no? Educarnos para consumir la hoja de coca en todas sus formas. Comparándola con los alimentos, quisiera decirles brevemente, tiene más calcio que la leche,
contiene más grasas no saturadas buenas para el corazón que el maní, que las almendras. Contiene más hierro que la sangre de vaca, de toro. Contiene casi el triple de hierro de lo que está contenido en las pasas y en otros alimentos vegetales, porque la haya inalnuna, nuna o hoja de coca o mama coca tiene una predilección por guardar los oligoelementos y las vitaminas. Es cierto que tiene una buena cantidad de proteína porque tiene 14 aminoácidos esenciales, asparagina, alanina. Además de la proteína, tiene ácidos grasos que son buenos, que son los que hacen bien al corazón. Y aparte de todo eso, tiene oligoelementos y vitaminas. ¿Qué son los oligoelementos? Se llama oligo porque viene de la raíz griega poquito. Oligo quiere decir poquito. No, oligoelementos son muy escasos en la naturaleza, menos en la hoja de coca, en que el índice de vitamina A es más alto que el que contiene la zanahoria o la leche. El índice de complejo B es mucho más alto que el contenido en el hígado de vaca. El contenido de calcio es casi 5 veces el contenido en el queso, por una misma unidad de medida, ¿no? De 100 gramos de peso seco de la hoja. Siguiente, por favor. Algunos productos medicinales y alimenticios y cosméticos que las rebeldes farmacias indígenas actualmente estamos produciendo. ¿Puede pasar la primera, por favor? Ahí vemos una pomada, ¿verdad? Sí, ahí estamos en los parches analgésicos y medicinales Ujú. a base de hoja. Ya, ¿Quieres? hay cuatro alcaloides no volátiles en la hoja de coca responsables de su acción anestésica. Una función es la anestesia, otra función es la analgesia. La analgesia quiere decir calma el dolor, reduce el dolor, baja la sensación dolorosa. En cambio, anestésico quiere decir eliminación de la raíz nerviosa. La hoja de coca produce ambos efectos. Por eso es que se usa hasta el día de hoy como el único anestésico para cirugía oftalmológica. Hasta el día de hoy no existe otra anestesia para cirugía oftalmológica que no sea la de coca en su forma de clorhidrato de cocaína al 1%. Utilizando esas propiedades, las farmacias indígenas que hemos conformado en Perú y en Chile, la farmacia Puche está en Chile, la farmacia Chipibo Conibo y la farmacia Quechua Cocapeuta, se llama la farmacia Quechua. Hemos fabricado unos parches basados en la resina de hoja de coca, que al aplicarse producen analgesia y anestesia, ambas funciones, los parches. En la siguiente van a ver la crema. Siguiente, por favor. Ahí estamos, crema analgésica reparadora a base de hoja de coca. Así es. Esto es muy sencillo de fabricar, es muy sencillo de hacer. Y lo que ocurre con la hojita de coca es que si tú la transportas de un país a otro, primero te llevan preso. Segundo, no puedes mantener sus propiedades anestésicas y analgésicas. Entonces, lo que hemos hecho es recordar con nuestro ADN cómo se podría utilizar esto y hemos aprovechado la grasa de la hoja de coca y simplemente al extraer la grasa, sacamos esa crema que ven ahí en sus manos y es muy barato y creo que es un derecho humano fundamental mantener el conocimiento ancestral y utilizarlo para la salud de nuestros pueblos, como hicieron antes del Tahuantinsuyo, durante el Tahuantinsuyo y después del Tahuantinsuyo de la conquista. Siguiente, por favor. Quiero que vean varios productos que hacemos. Aceite medicinal puro de hojas de coca, anestésico, analgésico, reparador, digestivo. Este aceite es también bien sencillo de preparar. Utiliza casi media arroba de hoja de coca para una carga, ¿no? Para cargar, se hace por arrastre de vapor de agua, ¿no? Tú pones la hoja seca ahí y por arrastre con vapor de agua se produce la extracción del aceite.
Ese aceite sí contiene 13 alcaloides no volátiles, entre ellos la cocaína, pero también tiene higrina, histidina, papaína, globina, que son muy importantes. Entre ellos contiene un montón de cocamina. La cocamina tiene una acción anticancerosa, antiulcerosa y antidiabética muy importante. Sería muy largo de explicar cómo actúa en la diabetes, ¿ya? Pero lo voy a decir brevemente. Las células que producen la insulina usan como gasolina el oxígeno. Cuando se les acaba el oxígeno a esas células ya no producen insulina, entonces se produce la diabetes. Cuando nosotros damos a consumir al paciente ese aceite, por ejemplo, de aceite puro de hoja de coca, se estimulan las células pancreáticas a producir la insulina y de esa manera se combate la diabetes. Es un mecanismo bien sencillo y bien directo. La siguiente, por favor. Jarabe para resfríos y tos a base de hojas de coca y flores de eucalipto. La higrina, uno de los alcaloides no volátiles de la hoja de coca, tiene una acción broncodilatadora extraordinaria. Si ustedes tienen un niño con asma, denle una infusión de hoja de coca y háganle aspirar la hoja de coca vaporizada. Verán cómo se abren los bronquios. Es un excelente remedio y salvó a nuestros pueblos amazónicos de una mortalidad muy alta durante el COVID. Utilizamos ese jarabe. Ese jarabe lo hemos recordado cómo hacer de nuestras ancestras gracias a la aparición del COVID. Siguiente, por favor. Crema analgésica reparadora a base de hojas de coca. La hoja de coca tiene este poder también que regenera las células, o sea, hace crecer células nuevas donde habían células muertas. Por eso es que es un anticancerígeno. Y esta crema tiene ese poder para las úlceras de decúbito, el pie diabético, las úlceras incurables, heridas no cierran. Se aplica esa crema reparadora. Siguiente, por favor. Tenemos la mezcla de hierbas andinoamazónicas junto a hoja de coca. Cardiote, Ya, este. sí, gracias. Hemos creado 18 fórmulas de té, el cardioté, el diabeté, el duermete, el relájate, el despiértate, el diabeté, que todas basadas en hierbas, ¿no? Y que contienen la hoja sagrada también. Creemos que es bien importante expandir su uso, sobre todo porque está al precio, al alcance del pueblo, ¿no? Y porque los pueblos originarios tenemos todas estas plantas y podemos fabricarlo. Siguiente, por favor. Diversas fórmulas de alimentos denominados superfoods por su alto contenido en proteínas, vitaminas y electrolitos provenientes de la hoja de coca, plantas medicinales nativas de la Amazonía, coca y diversas hierbas medicinales andinas y amazónicas peruanas, miel, polen, propóleo, superharinas enriquecidas, coca miel, coca polen, coca propóleo. Hemos inventado estas fórmulas, ¿no? Hemos recordado más bien con nuestra memoria genética cómo se utilizaban. A cualquier alimento tú le puedes añadir hoja de coca, a cualquier alimento. Por ejemplo, a la miel, lo potencias, le das la capsulita de oxígeno. Por ejemplo, el polen con hoja de coca se vuelve un superalimento. Entonces hemos, estudiando, ¿no? Durante 25 años he estudiado la hoja de coca y vi que le falta un elemento, que le sobra a la marihuana, al cannabis. Entonces hemos juntado las dos harinas, hemos hecho harina de hoja de coca con harina de hoja de marihuana, de cannabis, y se conforma un superfood que es ideal para deportistas de alto rendimiento y para procesos postoperatorios y preoperatorios. Solamente en esos casos se usa porque reaviva a las células muertas, regenera el tejido que se está cortando. Es muy importante en la recuperación de adicciones también esta harina. Pero así como lo puedes unir a la harina de hojas de marihuana, también lo puedes unir a otras harinas y las enriqueces. Y hay también toda clase de alimentos que se enriquecen
mucho con la hoja de coca, incluyendo el pescado, incluyendo el queso, incluyendo las almendras, los frutos secos. Los puedes enriquecer de muchas maneras con productos basados en hoja de coca. Siguiente, por favor. Coca miel. Descubrimos que este producto es único, ¿no? O sea, nosotros allá en mi comunidad tenemos crianza de abejas. Entonces, hay una época que florea la coca y ahí vienen las abejas y chupan esa flor. Y entonces, no es que le has puesto más hoja de coca, sino que la miel es de floración de coca y es una gotita y se te adormece toda la boca con esa miel. Y yo pienso que nuestras antepasadas lo hacían así, nuestras científicas, nuestras nutriólogas lo hacían así para curar enfermedades, para el posparto, para el preparto, para las mujeres embarazadas, los niños con fiebre. Una gotita de esa miel de floración de coca es extraordinario. Como médica especialista occidental, cuando yo lo uso con pacientes que están graves, los pacientes me preguntan, ¿qué le hizo a mi papá? ¿Qué le dio a mi hermano? ¿Cómo lo curó a mi hijo? A veces se puede, a veces no se puede declarar, ¿no? ¿Qué cosa es? Pero yo les recomiendo mucho esa miel de floración de coca. O sea, en el cocal instalas un criadero de abejas. Bueno, en mi tierra, dependiendo del mes la floración, se da entre el mes de mayo al mes de julio la floración y ahí hacemos la miel de coca. O sea, las abejas chupan, ¿no? Las hojitas, las florcitas de la coca y hacen una miel de coca. Siguiente, por favor. Ya con esta terminamos la presentación. Ah, sí. Ahí tenemos muchas presentaciones que lo pueden ver, pueden pedir. Siguiente, por favor. Y ya hasta ahí llega la presentación que tenemos Bueno, en yo les agradezco PDF. muchísimo su atención. Estoy muy honrada. Gracias. Muchas gracias nuevamente a los organizadores. Tuvieron esta idea. Quedo llana. Yo hago talleres gratuitos en mi comunidad, en Yanayaco, Quillabamba, Valle de la Convención, Cusco, Perú. Talleres gratuitos a organizaciones indígenas, especialmente andino-amazónicas, que deseen hacer su farmacia indígena sin costo alguno, les guiamos cómo se instala, cómo se hace, por qué hay que tener una farmacia indígena. Y ya hasta el momento ya tenemos 4 farmacias indígenas en Aviala. Las 4 producen diferentes tipos de productos terapéuticos que nos permite mantener la naturaleza de la hoja de coca sin un tratamiento químico, sino simplemente ha sido con un tratamiento orgánico, con un tratamiento amoroso, ¿no? Así lo hemos corazonado, así lo hemos concebido, así lo hacemos con amor, con dulzura para entregarle a todo el mundo que desee. Gracias. Buenas tardes.